Él oye la oración de los justos. Amén. Hermanos, este proverbio está difícil de interpretar desde una perspectiva masoquista cristiana, porque se usa mucho en nuestro léxico, hermanos, hoy en día, decir: no, soy miserable, yo no merezco, soy lo peor. Pero entonces, ¿qué hacemos con este proverbio? O con muchos otros. ¿Quién no es impío? ¿Y quién es justo? No está hablando de Cristo, hermanos. No está hablando de Cristo. Está hablando de una clase de personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero. Y estas clases de personas, ¿se acuerdan el miércoles, hermanos, que daba un ejemplo de quiénes pueden ser considerados como justos? ¿No se acuerdan? ¿Qué? ¿Cuáles, hermana? No, los que hacen la voluntad de Dios. Los que buscan hacer la voluntad de Dios. En todos los sentidos, hablando de la iglesia, hermanos, hablamos de aquellos impíos que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios y que cuando lo logran es por su gracia. Pero somos justos no porque nosotros en esencia somos justos, sino porque el Señor nos ha hecho justos delante de Dios. Y vuelvo a insistir, las obras del cristiano ya no son trapos de inmundicia, hermanos. Porque ahora las obras de los cristianos son en Cristo Jesús. ¿Crees que las obras de Cristo sean trapos sucios? No. Ya no más trapos de inmundicia, hermanos. Este proverbio dice que el Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Este también tiene una aplicación con aquellos que creen que Dios escucha la oración de todos. ¿Alguna vez dijiste que Dios escuchaba la oración del católico romano, por ejemplo? ¿Del testigo de Jehová? ¿Del mormón? ¿Del de la luz del mundo? No, hermanos. Por supuesto que en el contexto de la omnipresencia, omnisciencia, amén. Dios sabe todo, hermanos, Dios escucha todo. Pero en cuanto a algo relacional, no. No, hermanos, porque el único puente para llegar al Padre es el Hijo. Ni aun los judíos, hermanos, que parece que están tan comprometidos con Dios, sus oraciones son escuchadas por Él. Dime una cosa, todas las sectas y religiones, incluyendo el judaísmo, ¿han sido redimidos por Cristo? ¿Son considerados como justos? Pero hacen buenas obras, pero son trapos de inmundicia. Porque la única manera de ser tomados como justos es siendo lavado por la sangre de Cristo. Y estas sectas y religiones no creen que Cristo sea el único necesario y suficiente. Hermanos, ellos están perdidos. Entonces, entendemos que si Dios está en todas partes, hermanos, y está al mismo tiempo en todas partes, ¿cómo es que Él puede estar lejos de los impíos al mismo tiempo? ¿Cómo es que si Él sabe todo, conoce todo, escucha todo, cómo es entonces posible que Él esté lejos de los impíos? Mientras Cristo no sea el Salvador, Él está lejos, hermanos, aunque esté ahí. Eso va a abolir por completo toda idea errada de algunos que dicen que oraron a Dios y Él los salvó. Porque la salvación no viene por la oración, hermanos. Yo he escuchado a algunos creyentes que dicen: bueno, es que yo conocí a Cristo antes de escuchar el Evangelio, porque yo oraba a Dios y Él me contestaba y me daba. No, es que el mismo Dios al que tú le pedías es el mismo Dios del mundo. Y las cosas que te sucedían eran solamente por la misericordia de Dios que derrama sobre justos e injustos. Pero es que la Escritura dice que hay una relación de Dios con los hombres que han sido lavados por la sangre del Cordero. Hermanos, solo hay una puerta, solo hay un camino. No hay manera de llegar por otros lugares, sino únicamente a través del Evangelio y creerlo. No hay otra manera. Y es bueno que sepas esto para que cierres todas las ventanas de posibilidades de otra entrada a la presencia de Dios. No hay ni una sola, sino únicamente por la verdad y el camino que es Cristo. Ni una secta, ni una religión,
Y todas las plegarias de los católicos romanos suben, pero a los oídos de Satanás, para ser atendidas, porque Dios no las atenderá, hermanos. El creer que sí, entonces es decir que la doctrina arminiana tiene razón cuando le dice a la persona sin el evangelio: ora conmigo y serás salvo. Entonces hacen una oración y ya son salvos. No es cierto, hermanos. No es cierto. A Dios únicamente le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación del evangelio. Y tiene que ser el evangelio, no un evangelio. El evangelio. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que Dios esté en todas partes al mismo tiempo y en el mismo tiempo esté lejos de los impíos y cerca de los quebrantados de corazón y contritos de espíritu? Dice el Salmo 34:18. El Señor está atento a ellos, hermanos, a aquellos que son quebrantados de espíritu y contritos de corazón. Y es bueno leer esta palabra, contritos de espíritu, porque en ocasiones nosotros estamos contritos en la carne. Es decir, nuestros clamores a Dios son por algunas necesidades o debilidades que hay en nuestra carne, pero nuestro espíritu no está sufriendo, hermanos. Es decir, no es cualquier llanto ni cualquier quebrantamiento, sino es un verdadero quebrantamiento ocasionado por el evangelio, que te rompe. Dios lo sabe todo y Él sabe si son lágrimas de cocodrilo, decimos, o son lágrimas verdaderas del Espíritu, hermanos. Entonces, lo que nos dice este proverbio, que Dios es un Dios relacional. Y dice también que su conocimiento de las personas, hermanos, va más allá de una lista de datos. El conocimiento de Dios hacia cada uno de nosotros, eso es muy bueno, hermanos, porque dice el proverbio: el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Y podríamos nosotros disfrazarnos de justos, podríamos estar proclamando palabras que digan que yo ya no soy un impío, pero el Señor conoce dentro. El Señor conoce lo oculto. Hermanos, un justo puede ser también aquel que al momento de pecar se arrepiente de inmediato. Al momento de maldecir se arrepiente y le duele. Al momento de murmurar se arrepiente. El justo es caracterizado, hermanos, no porque no peca, sino porque cuando peca él es contristado. Le duele, se arrepiente, constantemente está pidiendo disculpas a las personas y arrepentido delante de Dios. Recuerda que la diferencia entre un justo y un injusto no es su moralidad. La diferencia, ¿cuál es, hermanos? El camino en el que andan. Esa es la diferencia. Y el mismo camino que es Cristo nos va hablando y no nos deja pecar en paz, hermanos. Esto es importante recordar. La omnisciencia de Dios, saber que Él lo sabe todo, escucha todo, conoce qué hay dentro. Todo, hermanos. Eso es una bendición porque nos pone límites grandes. Es como el ladrón que voltea a los lados, ¿verdad? A ver si nadie lo ve, a él se le olvida algo. Voltear para arriba, hermanos. Nosotros podemos hacer muchas cosas a escondidas de los hermanos, de los pastores, pero no de Dios. No de Dios. Y es esa oración la que Él no contesta, hermanos. Porque Dios habla de una relación con aquellos que Cristo ha salvado. Él conoce a las personas con intimidad y no va a compartir con otros lo que es para sus hijos. En cuanto a la relación en la oración, hermanos. Él conoce a unas personas con una intimidad que no comparte con nadie, hermanos. Y si algo hemos aprendido en Proverbios hasta hoy, capítulo 15, es que queda claro que Dios halla abominables a los impíos. Abominables a los impíos. Los aborrece. Es bueno que tú prediques el evangelio y digas: lo siento mucho, pero Dios aborrece al pecador que va en contra del evangelio de hoy en día. Hoy en día dice: Dios ama a todos por igual. No es cierto, hermanos. No es verdad. Dios tiene una misericordia que podríamos decir que está repartida en dos maneras de actuar.
Una misericordia que es para todos, justos e injustos, y una misericordia que es especial para sus hijos. Una misericordia para todos, hermanos, y una misericordia especial para sus hijos. Y Él no la va a revolver, hermanos. En realidad dice la Escritura que Dios aborrece al pecador. Aborrece al pecador. Ese tipo de cosas, de verdades, nos lleva, hermanos, a poder gozar más de la salvación. Porque ¿quién no es pecador? ¿Quién no era digno de ser aborrecido por Dios? Aún hoy, ¿quién no es digno de toda la ira de Dios? Y cuando comprendemos la obra de redención, hermanos, no queda otra cosa más que adorarlo con toda nuestra vida. Porque de lo contrario no has entendido aún lo que Dios hizo por ti. Si andas por algún camino, por ejemplo, un ejemplo muy secular, hermanos. Si andas por algún camino que es transitado por caballos, ¿qué es lo que encuentras atrás de las carretas y de los caballos en el piso? Ocasionalmente vas a encontrar estiércol, hermanos, sobre el camino. Y tú vas por ahí y puedes estar plenamente consciente de que ahí está ese desecho apestoso sobre el camino, pero no es un conocimiento íntimo. En lo que a nosotros concierne, hermanos, es algo despreciable y no tenemos el menor deseo de acercarnos al estiércol y tener una relación íntima con él, ¿verdad? Es estiércol. No quiero relacionarme, yo lo veo ahí, pero yo no voy a relacionarme con él. A esto se refiere este versículo, hermanos. Por supuesto que Dios conoce todo acerca del hombre justo, pero también conoce todo acerca del hombre impío. Pero pone tierra de por medio y le saca la vuelta, porque para Él el impío es estiércol. Y Él es santo, 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 y no lo hará. Esas cosas también nos ayudan mucho a ver la obra de Jesús. El Señor Jesús sí entró al estiércol y se relacionó íntimamente con Él. Hermanos, cuando Dios se aproxima a la impiedad, es como si se tapara la nariz y evitara el contacto. Y es algo de lo que tenemos que huir, no porque el Señor haya redimido a cada uno de nosotros, si es que ya lo ha hecho, quiere decir que nosotros podríamos deliberadamente pecar. No, hermanos. No, ahora ya tenemos un límite, ahora sabemos que podemos pecar, pero no debemos de pecar, porque el pecado sigue siendo repugnante a Dios. Y lo que más, hermanos, podría indicar una persona que continúa en su impiedad es que no ha sido salvada todavía. Aunque conozca la Biblia de memoria, aunque tenga 50 años yendo a la iglesia, aunque se haya bautizado 10 veces creyendo que en las otras 9 no había creído aún, aunque sea lo que sea, si una persona continúa pecando deliberadamente, lo único que dice es: no ha sido salvada. Digo deliberadamente. Deliberadamente. Porque el mismo Cristo que nos salva y nos hace justos delante de Dios, hermanos, promete perfeccionarnos. Y cada día más sentimos más aborrecimiento por el pecado, como el mismo Cristo siente aborrecimiento por ese estiércol que es el pecado. Por eso decimos, somos creyentes y nos relacionamos con personas del mundo sin sentir incomodidad y sin que ellos se sientan incómodos. Hay algo mal. Somos creyentes y consumimos lo mismo que el mundo consume por cualquiera de nuestros sentidos. Hay algo mal. Somos creyentes y hablamos de las personas a sus espaldas sin edificar. Hay algo mal. Somos creyentes, hermanos, y tememos por lo que ha de suceder en nuestro futuro. Hay algo mal. Porque en realidad el Señor aborrece, hermanos, todo lo que se llama pecado. Y pecado también es todo lo que va en contra de Dios y lo que no lo glorifica. Y si el Señor vive en nosotros, hermanos, será una guerra constante. Ninguno de nosotros será perfecto ni completamente santo. Ni aun cuando el Señor venga, hermanos. Completamente como Él, jamás. Pero sí tenemos una seguridad, que el que está en Cristo siente aborrecimiento por el pecado como su Señor lo siente también. Amén, hermanos. A esto se refiere este versículo, hermanos. A esto se refiere. Esta perspectiva está muy lejos de la idea de que Dios ama a todos por igual. Suena muy bien, hermanos, pero no es así. Si no está Cristo de por medio, si la sangre del Cordero no ha lavado
los pecados de la persona, el Señor aborrece. Va a soltar toda su ira sobre el pecador, hermanos. No va a enviar al pecado, va a enviar al pecador. No va a enviar al pecado, va a enviar al pecador. Esa frase de Gandhi que después algún otro de la iglesia, después en varios siglos, lo mencionó: Dios ama al pecador pero odia al pecado. ¿Cómo dice? Dios odia al pecador, pero no, Dios odia al pecado pero ama al pecador. Esa es una mentira. Pero de pronto hay algunos que dicen: pero no, mira la Biblia, Juan 3:16, Romanos 5:8, es otro contexto. Está hablando de mostrar su amor enviando a su Hijo en medio del estiércol en el que nosotros nos bañábamos todos los días. No está hablando que Él simplemente tapa sus ojos, deja de ser justo y da amor. Ese es el evangelio que hoy se predica. Digo, no es el evangelio, es un evangelio, una muy buena noticia para el pecador. Ven a Cristo, Él te ama y te va a dar todo lo que tú tienes. Cristo es amor. Saquemos cartulinas, pongamos un buzón, cartas a Dios, vistámonos de payasos, hagamos globos y bailemos de amor, porque Dios es amor y ama a todos. No, hermanos. Los payasos con todas sus cartulinas y buzones siguen predicando eso, y con toda la gente que los escuchó y les creyó, y van a amanecer en el infierno también. La realidad es que Dios aborrece el pecado. Dios no tolera, hermanos, al pecador. No lo soporta. No lo soporta. Y esa es otra cosa en la que nosotros debemos de regocijarnos, porque ciertamente somos pecadores, pero Cristo Jesús nos ha hecho, hermanos, nos ha lavado y nos ha dejado más blancos que la nieve delante de los ojos del Padre, sin merecer. Sin merecer. Esta perspectiva, hermanos, de Dios ama a todos por igual, que es muy común en los círculos cristianos de hoy en día, hermanos, está muy errada, porque la respuesta bíblica a todo esto es que algunas personas se encuentran en una relación amistosa con Dios, mientras que otros se encuentran en una triste enemistad con Él, hermanos. Verdadera enemistad, Y esto no se ve reflejado siempre en esta vida, en pobreza, en enfermedad. No siempre, hermanos. Hay personas que delante de los ojos de otros dicen, tú lo has dicho también y yo lo dije también en su tiempo. Veíamos una persona adinerada con una familia bonita, moralmente hablando, muy educados, y decíamos, son muy ¿qué? Bendecidos. No, hermanos, la realidad que no son bendecidos. Al contrario, es muy probable que por la condición de bonanza que ellos llevan en su vida sin Dios, ellos quieran menos Dios y lo busquen menos. Pero tampoco la pobreza quiere decir que Dios no está ahí. Puede haber una pobreza extrema y teniendo solamente lo del día, hermanos, y Dios tenga un amor indescriptible por ellos que se llame Cristo. Entonces, quede claro, hermanos, que es únicamente por la redención en Cristo que somos considerados justos, contados entre los justos. Y es únicamente por Cristo. Yo escuchaba hace poco a una persona que decía, es que ahora en nosotros no hay pecado, nosotros somos justos, nosotros ya no hay maldad en nosotros porque fuimos cambiados. No, nosotros seguimos siendo malos, hermanos. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos alerta de la maldad y que nos levanta. El Espíritu Santo da la señal de aborrecimiento y el santo va cambiando de tal manera que voltea atrás cada día y no es el mismo. Aborrece la maldad, hermanos. Cuando la practica hay dolor. Entonces solamente es por tener una relación con Cristo que somos considerados justos y contados entre los justos, hermanos. Y la comunicación es incuestionable para todas las relaciones. De manera que cuando estamos en una relación de pacto con Dios, hermanos, con el Dios vivo, y nos comunicamos con Él por medio de la oración, podemos tener la seguridad, como esta mañana, hermanos, de que Él oye nuestras oraciones. Escucha la oración de los justos. Es como si el mismo Cristo estuviese orando, hermanos. Y es una bendición que el Señor esté cerca de los justos. Oye la oración de los justos y está lejos
de los impíos, hermanos. Hay unas preguntas que quiero hacerles, hermanos, del último bloque de los 3 proverbios que vimos, si las quieren poner, anotar o recordar. ¿Qué podemos hacer como familia para arrepentirnos de la codicia y del materialismo? Recuerda que la codicia y el materialismo no únicamente aplica para aquellos que tienen abundancia en la economía. Algunos de nosotros podríamos aferrarnos más a conseguir dinero que a conseguir estar en el Señor. ¿Qué podemos hacer como familia para arrepentirnos de la codicia y del materialismo? Cuando recibes regalos en tu cumpleaños o en otro tiempo del año, ¿tienes más aprecio por el regalo o por el dador del regalo? Cuando recibes regalos en tu cumpleaños o en otro tiempo del año, ¿tienes más aprecio por el regalo o por el dador del regalo? Son preguntas simples pero necesarias, hermanos, porque vamos a cambiar de contexto ya en los proverbios. Y número 3, ¿alguna vez te detienes para cuestionar tus propias palabras? ¿Alguna vez te detienes para cuestionar tus propias palabras? ¿Qué tan cuidadoso eres para considerarlas antes de hablar? ¿Qué tan cuidadoso eres para considerarlas antes de hablar? Hermanos, si algunos creen que son preguntas que solamente se me ocurrieron, les pido que lean desde el versículo 27 hasta el versículo 29 en este capítulo de Proverbios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, que esta mañana nuevamente nos has traído aquí con bien, Señor, y que todos nosotros tenemos la oportunidad hoy de nuevo, Señor, de escuchar tu consejo, Señor, para adquirir sabiduría, Señor, para tener luz y ver, Señor bendito, que aún estábamos en tinieblas, Señor, nuestra manera de pensar, de actuar, de andar, Señor. Habla hoy, Dios bendito, claramente, pero que no solo tu Espíritu, Señor, se mueva, Señor, alrededor nuestro, sino que penetre y que siembre, Señor, tu palabra en lo profundo y que dé fruto, Señor. A cual sea de nosotros, Señor, cualquier situación de nosotros, Señor, nuestra necesidad no es nada material, Señor. Nuestra necesidad eres tú, Señor. Date hoy a tu pueblo, Señor, para que todos nosotros vayamos al arrepentimiento, Señor, y a la fe perseverante, Señor, dándote la gloria y dándote la honra, Señor, pues tú eres digno, Señor. Te agradecemos por esta mañana que nos das permiso de alabarte, de adorarte en todo, de escuchar tu palabra, recibirla, Señor, y salir de este lugar diferentes. Te pedimos, amado Señor, por los hermanos que estén padeciendo enfermedad, aquellos que están sufriendo, Señor, en hospitales, Señor, que están padeciendo el cáncer, amado Señor, o otras enfermedades que los tiene, Señor, atormentados en verdad. Te pedimos también por los hermanos que a causa de tu evangelio están sufriendo, sufrimiento verdadero, Señor, no como el nuestro, a causa de nuestros pecados, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que vayas, Señor, envíes ahí todo lo que ellos necesitan en sobreabundancia, Señor, para que continúen la labor. Bendito Rey de la extensión de tu reino. Te pedimos por nuestros amados hermanos y pastores que han comenzado desviados, Señor, en la interpretación y en el evangelio que ellos han escuchado. Te pedimos para que puedan, amado Señor, humillarse, reconocer tu verdad, Señor, y comenzar. Aún sea comenzar desde el principio, Señor. Te rogamos, amado Señor, también por la familia de nuestra hermana Lisa. Aún te rogamos por la familia de nuestra hermana Candy, quien hoy están ellas dos, Señor, delante de tu presencia, gozándose, Señor, por la sangre del Cordero que las lavó para poder presentarse delante de ti. Gracias, Padre, por tu iglesia hoy que se reúne en el mundo, Señor. Muchas gracias por esta congregación local.
la cual tú has sostenido y levantado, Señor, y ayudado para perseverar, Señor. Gracias, porque hasta hoy tú nos has sostenido con tu diestra, Señor. Te pido que lo sigas haciendo y que no haya opción para ninguno de nosotros, Señor. Ninguno de los servidores, amado Señor, pueda voltear atrás. Nosotros no somos de aquellos. Señor, hemos puesto la mano en el arado, Señor, y terminaremos, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.